Durante 15 años, prediqué desde el púlpito que Dios maldeciría a quien no diera su diezmo, que robar a Dios era condenar tu familia a la miseria, a la enfermedad, al fracaso eterno, que la prosperidad vendría solo si entregabas el 10% de tu salario, sin excusas, sin demoras, sin importar si tus hijos tenían que comer. Yo misma lo creí con cada fibra de mi ser. Lo prediqué con lágrimas, con fervor, con absoluta convicción. Hoy ya no puedo callar lo que vi detrás de esas puertas cerradas, en esas reuniones donde solo entraban los ungidos, donde se contaba el dinero, mientras ustedes ayunaban pidiendo un milagro. El dinero que ustedes daban con tanto sacrificio, el dinero que sacaban de sus bolsillos vacíos creyendo que estaban sembrando en la obra de Dios. Nunca fue usado como les dijimos, y yo fui cómplice de esa mentira. Fui cómplice hasta que Dios mismo me mostró la verdad en silencio. En esas madrugadas donde ya no podía dormir, donde la culpa me ahogaba y donde finalmente tuve el valor de abrir los ojos y ver lo que llevaba años negando. Esta es mi historia, la historia de cómo pasé de ser una pastora respetada a una mujer exiliada de su propia iglesia por atreverse a decir la verdad. Y si estás leyendo esto, querido mío, quizás es porque algo en tu corazón también está empezando a despertar antes de comenzar. Quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios. Me encanta leerlos mientras tomo mi café. Cuéntame tu ciudad, tu país, la hora en que estás viendo esto. Necesito saber que no estoy sola en esta lucha por la verdad. Mi nombre es Estela Mariana Cifuentes. Tengo 52 años y vivo en las afueras de Medellín, Colombia, en una casa pequeña, pero llena de paz, que conseguí después de perderlo todo. Fui pastora durante 15 años en una iglesia evangélica que creció hasta tener 3 sedes y más de 2,000 miembros activos. Empecé como una joven creyente sincera, con hambre de Dios y con el deseo genuino de servir a las almas perdidas. Estudiaba la Biblia cada madrugada con una taza de café caliente entre las manos, subrayaba versículos con colores diferentes, oraba por horas de rodillas hasta que me dolían las piernas. Creía que Dios me había llamado personalmente a predicar su palabra con fuego y con verdad, y lo hice durante años. Lo hice con todo mi corazón, sin dudar, sin cuestionar, entregándome por completo a lo que pensaba que era el ministerio sagrado. A la luz entraba por la ventana de mi oficina en la iglesia, como si Dios mismo estuviera presente en cada rayo de sol. El aroma del café recién hecho me acompañaba mientras preparaba mis sermones, mientras buscaba las palabras correctas para tocar corazones, para hacer llorar a la congregación, para que sintieran la presencia del Espíritu Santo. Todo parecía tan puro, tan sagrado, tan correcto. Las personas me abrazaban después de cada culto, lloraban en mi hombro, me agradecían por mis palabras, me llamaban pastora bendecida, mujer de Dios, instrumento del Altísimo. Y yo lo creía. Creía que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, hasta que empecé a notar cosas que no encajaban. Pequeñas cosas al principio, cosas que ignoré, porque confié en mis líderes, porque creí que ellos, al igual que yo, solo querían servir a Dios con integridad y transparencia. ¡Qué equivocada estaban todo!
Comenzó cuando empecé a tener acceso a las cuentas financieras de la iglesia. Como pastora asociada, después de años de servicio, fiel y callado, me invitaron a participar en las reuniones de liderazgo donde se hablaba abiertamente del dinero. Al principio, solo escuchaba en silencio, tomando notas, sintiendo que era un privilegio estar en esas reuniones tan importantes. Los pastores principales hablaban con elocuencia sobre proyectos misioneros en África, sobre ampliación del templo principal para albergar más almas, sobre ayuda urgente a los necesitados de la comunidad. Se pedían ofrendas especiales casi cada mes. Los hermanos daban con lágrimas en los ojos, con las manos temblorosas, convencidos absolutamente de que estaban sembrando en la obra de Dios, que ese dinero llegaría a construir orfanatos, a alimentar niños hambrientos, a llevar el Evangelio a naciones lejanas. Pero los meses pasaban y luego los años, y esos proyectos nunca se concretaban. La construcción del nuevo templo, que tanto se mencionaba en los cultos dominicales, que se mostraba en maquetas hermosas, que se prometía con fechas específicas, nunca comenzó. La misión a África, que se promovió durante 6 meses enteros, con videos emotivos de niños sufriendo, con llamados apasionados desde el púlpito, jamás se realizó. El orfanato que íbamos a construir en la zona rural, el comedor comunitario, el centro de rehabilitación, nada, absolutamente nada se concretó. Y yo empecé a preguntar tímidamente al principio, con respeto, con la humildad de quien no quiere ofender a sus superiores. Cuando empezamos con el proyecto del orfanato, «Pastor», decía en las reuniones, con la libreta en mano, la respuesta siempre era la misma, con una sonrisa paternal y condescendiente: «Pronto, hermana Estela, pronto, estamos esperando el momento perfecto de Dios. No podemos adelantarnos a su voluntad». Algo dentro de mí empezó a sentirse profundamente incómodo, como cuando sabes que alguien te está mintiendo directamente a la cara, pero no quieres aceptarlo porque amas a esa persona, porque confías ciegamente en ella, porque reconocer la mentira significa destruir todo lo que has construido sobre esa relación. El pastor principal, al que llamaré Pastor Rubén para proteger mi seguridad legal, era un hombre extremadamente carismático. Predicaba con un poder que hacía temblar el edificio entero. Lloraba en el altar, se arrodillaba dramáticamente, citaba la Biblia de memoria con una fluidez impresionante. Todos lo admiraban profundamente, incluyéndome a mí. Él me había ordenado como pastora en una ceremonia hermosa donde lloré de emoción. Él me había enseñado personalmente a predicar, a mover mis manos, a modular mi voz, a crear ese ambiente emocional que hace que la gente responda al llamado al altar. Y él me miraba con severidad cada vez que yo hacía una pregunta incómoda sobre el dinero en las reuniones de liderazgo. «Hermana Estela», me dijo una tarde después de una reunión particularmente tensa, donde yo había insistido en ver los estados financieros detallados. «Usted tiene que entender algo fundamental. Dios pone autoridades en la iglesia. Y cuestionar a la autoridad que Dios puso es cuestionar a Dios mismo. Es rebelión. Y la rebelión es como pecado de adivinación, dice la palabra.
Sus palabras me atravesaron como un cuchillo filoso. Sentí miedo, un miedo profundo y paralizante. Miedo de estar equivocada, de estar siendo usada por el enemigo, de tener un espíritu de Jezabel, como me habían advertido que podía pasar con las mujeres en el ministerio. Miedo de perder mi posición, mi ministerio, mi identidad completa que estaba construida sobre ser la pastora Estelan. Así que callé. Durante meses interminables, callé, tragué mis dudas, reprimí mis preguntas, ignoré esa voz suave en mi interior que me decía que algo estaba terriblemente mal. Seguí predicando cada domingo y cada miércoles. Seguí pidiendo diezmos y ofrendas desde el púlpito con la misma pasión de siempre. Seguí repitiendo las mismas frases que me habían enseñado, las mismas que escuché 1000 veces en Dios. Ama al dador alegre. Malaquías, las 3:10. Queridos, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la gente daba. Dios mío, ¿cómo daban? Familias humildes, que apenas tenían para comer, que llegaban en buses destartalados desde los barrios más pobres, entregaban su diezmo con fe absoluta. Madres solteras que trabajaban doble turno limpiando casas ajenas, ofrendaban con lágrimas rodando por sus mejillas, creyendo firmemente que Dios les devolvería el 100 por 1 como se les prometía. La culpa empezó a comerme por dentro lentamente, como un cáncer silencioso que va destruyendo todo a su paso. Cada vez que subía al púlpito, sentía un peso insoportable en el pecho, una opresión que casi no me dejaba respirar. Veía los rostros cansados de mis hermanos, sus ojos llenos de esperanza desesperada, sus manos callosas y agrietadas extendidas con billetes arrugados, que probablemente eran lo último que tenían hasta el próximo pago. Y yo sabía con certeza absoluta que ese dinero no iba a donde ellos creían, pero seguía callada, porque tenía miedo, porque no quería perder todo lo que había construido durante 15 años de servicio fiel, porque mi identidad completa estaba atada a ser pastora, y sin ese título, sin esa posición, ¿quién era yo realmente? En las noches solitarias, cuando estaba sola en mi habitación, lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Le pedía a Dios con desesperación que me mostrara qué hacer, que me diera claridad, que me diera valor. Leía la Biblia, buscando respuestas, buscando algo que justificara lo que estábamos haciendo o que me diera permiso para denunciarlo. Y encontré algo que me impactó profundamente, que sacudió los cimientos de todo lo que había creído y enseñado en el Nuevo Testamento. Nunca, absolutamente nunca, se ordena el diezmo como lo enseñábamos nosotros. El apóstol Pablo hablaba de dar con generosidad, de dar según la prosperidad de cada uno, de dar con alegría y sin tristeza, pero nunca, jamás, como una obligación rígida del 10% bajo. Amenaza de maldición divina. Empecé a sentirme como una traidora en todos los frentes, traidora a Dios, porque estaba predicando algo que no encontraba realmente respaldado en el Evangelio de Cristo. Traidora a mi gente, porque les estaba quitando el dinero que necesitaban
para sobrevivir con promesas que sabía que no se cumplirían, pero sobre todo, traidora a mí misma, a mi conciencia, a ese llamado genuino que alguna vez sentí de servir con verdad y transparencia, porque sabía la verdad ahora, la veía con claridad, cristalina, y no tenía el valor de decirla en voz alta. Todo cambió radicalmente una noche lluviosa después de un culto particularmente emotivo sobre la fidelidad en el diezmo. Una hermana llamada Beatriz, una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por años de trabajo duro, se acercó a mí llorando desconsoladamente. Tenía los ojos hinchados y rojos, las manos temblorosas, la voz quebrada por la emoción. Pastor Estela, me dijo aferrándose a mis manos con una fuerza desesperada. Yo di mi último dinero en la ofrenda especial para el orfanato. Era el dinero para las medicinas de mi hija, que está enferma del corazón, y no tengo más hasta el próximo mes. Pero confío plenamente en que Dios proveerá, porque el pastor dijo que quien da todo, recibe todo. ¿Verdad que ese orfanato se va a construir pronto, pastora? ¿Verdad que mi ofrenda va a llegar a esos niños huérfanos que necesitan tanto? Necesito saberlo, necesito que me lo confirme, para tener paz. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que todo el edificio se derrumbaba sobre mí. La miré directamente a los ojos, esos ojos llenos de fe pura y confianza absoluta, y no pude mentirle. Físicamente, no pude. Las palabras se me atoraron en la garganta. Simplemente la abracé fuerte y lloré con ella en silencio, sin poder decirle nada. Esa noche no dormí ni un minuto. Esa noche caminé por mi casa como alma en pena, tomando café tras café, orando, llorando, pidiéndole a Dios que me diera valor, y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, con las manos temblando, pero con determinación en mi corazón, pedí formalmente ver los registros completos y detallados de las finanzas de la iglesia de los últimos 5 años. Y lo que vi me destrozó el alma completamente. Años y años de ofrendas especiales que nunca llegaron a ningún proyecto real. Diezmos que se usaban sistemáticamente para pagar carros de lujo importados al pastor principal y a su familia. Viajes llamados misioneros, que en realidad eran vacaciones familiares a Europa y Miami, con fotos en playas y restaurantes de lujo, mientras nuestros hermanos se endeudaban duramente para dar su diezmo, mientras familias enteras pasaban hambre por ser fieles a Dios. Los líderes vivían en mansiones enormes y compraban propiedades millonarias, registradas legalmente a nombre de la iglesia, pero para su uso personal exclusivo. ¿Es esta historia? ¿Te está tocando el corazón y quieres escuchar más testimonios como este? Déjanos tu like. Necesito saber que esto importa, que no estoy sola en esta búsqueda. De verdad confronté directamente al pastor Rubén en su oficina lujosa. Le mostré los documentos que había copiado, los estados financieros, los recibos, las transferencias bancarias. Le hablé de Beatriz con lágrimas en mis ojos, de tantos otros hermanos que daban sacrificialmente, creyendo en una mentira elaborada. Esperaba que se arrepintiera, que llorara conmigo, que dijera que íbamos a cambiar todo inmediatamente. Pero no fue así. Él no negó absolutamente
nada. Solo me miró con una frialdad escalofriante que nunca había visto en él, y me dijo con voz calmada: hermana Estela, usted claramente no entiende cómo funciona realmente el ministerio a alto nivel. Dios bendice abundantemente a sus siervos fieles. Nosotros trabajamos incansablemente para el día y noche, y Él nos prospera como resultado. Si usted tiene problema con la prosperidad de los ungidos de Dios, el problema está en su propio corazón envidioso y resentido. Me acusó públicamente de ser rebelde, de tener envidia, de tener un espíritu de Jezabel que quería destruir la autoridad establecida por Dios en mí. Quitó inmediatamente mi posición como pastora asociada. Me prohibió terminantemente predicar o enseñar en cualquier área de la iglesia. Y lo peor de todo, empezó a hablar sobre mí desde el púlpito, en los cultos, sin mencionar directamente mi nombre, pero todos los que estaban en la congregación sabían perfectamente que hablaba de mí. Cuidado con los que cuestionan maliciosamente a los ungidos de Dios. Decía con voz de trueno y dedo acusador. Cuidado con los que siembran división y discordia entre los hermanos. El infierno está lleno de personas que tocaron a los ungidos del Señor. Perdí mi ministerio de 15 años en una semana. Perdí a mis amigos más cercanos que me dieron la espalda por miedo o por lealtad ciega al pastor. Perdí mi identidad completa que estaba construida sobre ser la pastora Estela. Durante meses interminables viví en un silencio doloroso y pesado, completamente aislada, cuestionándome constantemente si había hecho lo correcto o si realmente era yo la equivocada. Algunos hermanos valientes me llamaban en secreto, escondiéndose, preguntándome en voz baja qué había pasado realmente, pero la inmensa mayoría me dio la espalda sin siquiera escuchar mi versión, porque en la iglesia evangélica cuestionar abiertamente al pastor principal es considerado exactamente lo mismo que cuestionar a Dios mismo. Me volví completamente invisible de un día para otro. Dejé de ir a la iglesia que había sido mi hogar durante 15 años, porque cada vez que intentaba entrar, sentía las miradas penetrantes de juicio, los murmullos, el rechazo palpable. El café que antes tomaba con tanta alegría mientras preparaba mis sermones llenos de pasión, ahora lo tomaba completamente sola en mi cocina vacía, preguntándome en silencio si Dios me había abandonado también, si había cometido el pecado imperdonable, si alguna vez volvería a tener propósito en mi vida. Pero algo profundo en mi corazón sabía con certeza que no, que Dios no estaba en aquellas paredes hermosas, pero huecas, que Dios no necesitaba de mentiras elaboradas para sostener su obra verdadera, que la verdad, aunque dolorosa y costosa, siempre es mejor que una mentira cómoda. Ansí. Esta historia está tocando tu corazón profundamente. Recuerda que en nuestra área de miembros compartimos reflexiones mucho más personales y sanadoras sobre estos temas difíciles. Puedes unirte cuando quieras. Siempre eres bienvenido con los brazos abiertos. Somos una comunidad de personas que buscamos la verdad sin máscaras. Empecé a investigar exhaustivamente por mi cuenta, buscando respuestas reales. Leí decenas de libros sobre finanzas en la iglesia primitiva,
sobre cómo se manejaba realmente el dinero en el Nuevo Testamento. Estudié historia eclesiástica, teología bíblica, hermenéutica. Descubrí que en la iglesia de Jerusalén, descrita en el libro de Hechos, los recursos se distribuían equitativamente según las necesidades reales de cada persona, que los líderes no vivían en absoluto en lujo, sino que compartían absolutamente todo con los hermanos más necesitados, que el diezmo del Antiguo Testamento era específicamente para sostener a los levitas que no tenían herencia de tierra propia, y para ayudar concretamente a viudas, huérfanos y extranjeros vulnerables a nada, absolutamente nada de lo que había practicado fervientemente durante 15 años, se parecía a ese modelo bíblico original. Habíamos convertido el Evangelio transformador de Cristo en un negocio lucrativo y sofisticado. Habíamos manipulado las Escrituras para justificar nuestro enriquecimiento personal. Y yo había sido parte activa y cómplice de esa maquinaria destructiva durante años. Empecé a escribir todo lo que descubría y sentía, primero en un cuaderno personal, luego en un blog completamente anónimo por miedo a las represalias. Conté mi historia con detalles. Conté lo que había visto detrás de las puertas cerradas, los números reales, las conversaciones privadas, y para mi absoluta sorpresa, empecé a recibir mensajes de todas partes, decenas al principio, luego cientos, finalmente miles. Otras personas que habían vivido exactamente lo mismo en diferentes iglesias y países. Pastores que renunciaron silenciosamente porque no soportaron más la corrupción sistemática. Hermanos que perdieron todos sus ahorros de vida en ofrendas especiales prometidas para proyectos que jamás existieron. El dolor era universal, masivo, devastador. Recuerdo vívidamente el día hermoso que fui ordenada como pastora, la unción ceremonial con aceite perfumado, las manos de los ancianos sobre mi cabeza, temblando de emoción, las palabras proféticas que declaraban solemnemente que Dios haría grandes cosas transformadoras a través de mí. Recuerdo la emoción abrumadora, las lágrimas incontenibles de alegría, la certeza absoluta de que estaba exactamente en el lugar correcto que Dios había diseñado para mí. Ese día, la iglesia olía intensamente a incienso y a café recién preparado. El sol entraba majestuosamente por los vitrales de colores, creando un ambiente casi celestial. Todo era hermoso, puro, sagrado, o eso creía yo con todo mi corazón. Recuerdo también con claridad dolorosa la primera vez que vi al pastor Rubén firmar tranquilamente un cheque enorme de la cuenta de la iglesia para comprar un carro nuevo de lujo importado. Es para la obra de Dios, hermana, dijo con una sonrisa cuando notó mi expresión de sorpresa. Necesito un vehículo absolutamente confiable para visitar a los hermanos enfermos en los hospitales. Pero ese carro costaba más de lo que muchos hermanos fieles ganaban en un año entero de trabajo duro. Y nunca, absolutamente nunca, lo vi usarlo para visitar enfermos, solo para lucirlo, para impresionar, para mostrar las bendiciones de Dios. Recuerdo perfectamente las reuniones privadas donde se contaba meticulosamente el dinero de las ofrendas. Fajos y fajos de billetes
apilados sobre la mesa de caoba, y las conversaciones estratégicas sobre cómo motivar efectivamente a la congregación a dar cada vez más. Tenemos que predicar más seguido sobre Malaquías 3. Decía calculadoramente uno de los líderes, la gente tiene que sentir profundamente que si no da su diezmo completo, Dios simplemente no los bendecirá. El miedo funciona, hermanos. El miedo siempre funciona para abrir las billeteras. Esos recuerdos me quemaban el alma como hierro candente, porque yo participé activamente de todo eso, porque yo prediqué exactamente esos sermones manipuladores, porque fui cómplice consciente durante años. Un día común recibí un mensaje críptico de una mujer desconocida que se identificó brevemente como exmiembro de la misma iglesia. Me pidió urgentemente que nos viéramos en persona para hablar sobre asuntos muy importantes y delicados. Dudé muchísimo. Tuve miedo de que fuera una trampa del pastor para tenderme algún tipo de emboscada legal, pero algo inexplicable en mi interior me dijo que aceptara la reunión. Nos encontramos en una cafetería pequeña y discreta, muy lejos de la zona de la iglesia. Ella se presentó como Marta, una mujer de unos 55 años, con mirada cansada pero determinada, y tenía en sus manos temblorosas una carpeta gruesa, absolutamente llena de documentos oficiales. Pastora Estela, me dijo con voz baja y urgente. Después de pedir café, yo trabajé en el área administrativa de la iglesia durante 10 años completos. Sé absolutamente todo lo que usted vio y muchísimo más que ni siquiera imagina. Tengo pruebas irrefutables, facturas completamente falsas, transferencias enormes a cuentas personales bancarias, propiedades millonarias compradas con dinero de diezmos y ofrendas, pero registrada legalmente a nombre personal del pastor y su familia directa. Todo esto es completamente ilegal según las leyes de organizaciones sin fines de lucro, y tiene que salir a la luz pública de una vez por todas. Me mostró pacientemente los documentos uno por uno. Eran absolutamente irrefutables, imposibles de negar. Durante años y años, literalmente millones de pesos colombianos habían sido desviados sistemáticamente. Proyectos misioneros que nunca existieron, más que en PowerPoint, ofrendas especiales que desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, y todo perfectamente respaldado por una estructura religiosa compleja que intimidaba brutalmente a quien se atreviera siquiera a preguntar: ¿por qué me muestras todo esto específicamente a mí? Le pregunté con lágrimas en los ojos. Porque usted tuvo el inmenso valor de decir la verdad cuando nadie más lo hacía, respondió firmemente, y porque necesitamos urgentemente más voces valientes. Si usted habla públicamente, otros también hablarán, y este sistema corrupto tiene que terminar de una vez. Esa noche larga oré como nunca antes en toda mi vida. Le pedí a Dios sabiduría sobrenatural, dirección clara, valor inquebrantable. Le pedí protección para mí y para mi familia ante lo que venía, y sentí en mi corazón destrozado una paz inexplicable que definitivamente no venía de mí misma. Una voz suave pero firme que me decía claramente: habla sin miedo, di la verdad completa, yo estaré contigo siempre, hasta el fin. Tomé la decisión más difícil de mi vida
hacer completamente pública mi historia, con nombre y apellido reales, con documentos oficiales escaneados, con testimonios grabados. Sabía perfectamente que me enfrentaría a amenazas serias, a demandas legales costosas, a mucho más rechazo y persecución, pero ya no podía callar ni un día más. No podía seguir siendo cómplice, silenciosa, del sufrimiento sistemático, de tantos hermanos sinceros que daban con fe pura y eran cruelmente engañados. Publiqué un video largo en redes sociales contando absolutamente todo, sin omitir detalles. Mostré las pruebas documentales. Hablé específicamente de los proyectos falsos, de los lujos escandalosos de los líderes, mientras la congregación sufría necesidades, de cómo se manipulaba despiadadamente a la gente con versículos sacados completamente de contexto para extraerles hasta el último peso. Y pedí perdón públicamente, perdón sincero, a todos los que confiaron en mí y a quienes yo, sin saberlo completamente al principio, ayudé activamente a engañar durante años. Ansí, llegaste hasta aquí en esta historia. Déjame en los comentarios para saber que no estoy completamente sola contando estas verdades dolorosas. Y si deseas apoyarnos realmente y acceder a contenido exclusivo y reflexiones mucho más profundas, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con cariño genuino. La reacción fue absolutamente inmediata y violenta. El pastor y todos los líderes principales de la iglesia me demandaron formalmente por difamación agravada. Publicaron comunicados oficiales extensos diciendo que yo era una persona profundamente resentida y mentirosa, una falsa profeta enviada por Satanás, una herramienta directa del diablo para destruir la obra de Dios. Algunos hermanos manipulados me escribieron cientos de mensajes llenos de odio visceral. Me llamaron traidora como Judas, serpiente venenosa, bruja, hija del infierno. Pero también pasó algo completamente inesperado y hermoso. Cientos, luego miles de personas de todo el continente me escribieron agradeciéndome profundamente con lágrimas. Personas que habían vivido exactamente lo mismo en otras iglesias evangélicas de diferentes denominaciones. Personas que por años y años guardaron silencio absoluto por miedo paralizante. Pastores jóvenes que renunciaron en secreto porque no soportaron más la corrupción descarada, pero no se atrevían a hablar. Y todos decían exactamente lo mismo. Gracias infinitas por hablar. Gracias por decir lo que muchísimos callamos por cobardía o por miedo. Algunos medios de comunicación locales e incluso nacionales se interesaron genuinamente en la historia. Se hicieron investigaciones periodísticas serias. Se descubrieron muchísimas más irregularidades financieras y legales. Y aunque la iglesia intentó desesperadamente silenciarme con amenazas legales, costosas y presión psicológica intensa, la verdad ya estaba completamente afuera. Y la verdad, como dice la Escritura Sagrada, siempre nos hace verdaderamente libres. Hoy vivo de manera completamente diferente. Ya no soy pastora ordenada en ninguna institución religiosa formal, pero sigo sirviendo fielmente a Dios de formas mucho más genuinas. Ahora desde la humildad real, desde la transparencia absoluta, sin títulos pomposos ni posiciones de poder,
Abrí un pequeño grupo de estudio bíblico en mi casa sencilla. No cobramos absolutamente ningún diezmo obligatorio. No pedimos ofrendas especiales con promesas manipuladoras. Simplemente nos reunimos semanalmente a leer la palabra honestamente, a orar con sinceridad, a compartir generosamente lo poco o mucho que cada uno tiene. Aprendí dolorosamente, pero definitivamente, que Dios no necesita, en absoluto, de edificios lujosos, ni de pastores millonarios con mansiones, para hacer su obra transformadora. Aprendí que la generosidad verdadera y bíblica nace espontáneamente del corazón agradecido, nunca de la manipulación emocional calculada. Aprendí que servir genuinamente a Dios es servir concretamente a los demás, especialmente a los más vulnerables, no enriquecerse descaradamente a costa de su fe sincera y su pobreza. Y aprendí algo hermoso, aunque el café simple sabe infinitamente mejor cuando se toma con hermanos que te aman de verdad, sin máscaras religiosas, sin mentiras piadosas, sin jerarquías artificiales, solo con el deseo sincero y puro de seguir juntos a Cristo en verdad y en espíritu. Queridos míos que me escuchan, si están actualmente en una iglesia donde les exigen rigurosamente el diezmo bajo amenaza directa de maldición divina, pregúntense honestamente, ¿es ese realmente el Dios de amor incondicional que predicó Jesús en los Evangelios? Si les piden constantemente ofrendas especiales para proyectos hermosos que nunca jamás se concretan, pregúntense seriamente, ¿a dónde va realmente ese dinero que ustedes dan con tanto sacrificio? Si ven claramente a sus líderes religiosos vivir en lujo escandaloso, mientras ustedes se sacrifican duramente y pasan necesidades reales, pregúntense con valentía, ¿es eso verdaderamente el Evangelio de Cristo? Dios no necesita absolutamente nada de tu dinero. Dios te ama profunda e incondicionalmente con dinero o sin él. Lo que Dios realmente quiere es tu corazón sincero y humilde, tu fe genuina sin manipulación, tu amor práctico al prójimo necesitado. Y si decides libremente dar algo, que sea siempre con libertad plena, con alegría desbordante, sabiendo exactamente a dónde va tu ofrenda y a quién. Ayuda concretamente. Yo perdí definitivamente mi título oficial de pastora ordenada, pero gané mi libertad completa e invaluable. Perdí una institución religiosa poderosa, pero encontré al Dios verdadero fuera de esas paredes. Y eso, queridos míos, no tiene absolutamente ningún precio terrenal. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que no estoy sola contando estas historias necesarias. Y si deseas apoyarnos y acceder a contenido exclusivo y reflexiones privadas más profundas, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con los brazos abiertos. Activa la campanita y suscríbete para más testimonios impactantes y reales. Todos los días sale uno nuevo. Hoy tomo mi café cada mañana con profunda gratitud. Miro por la ventana y veo la luz del sol entrando directamente, sin filtros religiosos, sin vidrios de colores manipuladores, sin estructuras humanas que la bloqueen o la distorsionen. Así es exactamente mi fe ahora en directa,
completamente honesta, sin intermediarios corruptos, que se enriquecen escandalosamente en el nombre santo de Dios Aná. Todos ustedes que alguna vez fueron cruelmente manipulados con el tema del diezmo obligatorio. Les digo con todo mi corazón, no están absolutamente solos en esto. A los pastores jóvenes y sinceros que luchan internamente con lo que ven en sus iglesias, tengan valor inquebrantable. La verdad siempre sale inevitablemente a la luz, y Dios honra eternamente a quienes defienden valientemente a los débiles y vulnerables. Aunque eso cueste, literalmente, toda mi historia personal no termina aquí. Es solo el comienzo doloroso, pero hermoso, de una vida en verdadera libertad espiritual. Y mi oración constante es que mi testimonio difícil pueda ayudar a muchos otros a abrir finalmente los ojos, a hacer las preguntas difíciles, pero necesarias, a no tener miedo paralizante de buscar la verdad, aunque duelan, porque al final, queridos míos, Dios no está encerrado en los edificios grandes y lujosos, ni en las cuentas bancarias abultadas de líderes corruptos. Dios está presente donde hay amor genuino, sin condiciones, servicio sincero sin interés y verdad pura, sin máscaras religiosas. Gracias infinitas por escucharme pacientemente. Gracias por estar aquí conmigo, y que Dios, el verdadero Dios, de amor incondicional y justicia perfecta, los bendiga abundantemente y los guarde siempre en verdad.